Bueno, bueno, me presento. Mi nombre es Macarena Díaz, abogada legal broker aquí, y vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy referente a la protección de los corredores de propiedades, apuntando algunos tips y principalmente para oír sus preguntas, sus inquietudes, etcétera, o bien oír casos prácticos que les hayan ocurrido en la práctica, digamos. Fin de que podamos conversar de cómo precaver situaciones desfavorables a los corredores y cómo tomar mejores medidas para proteger el pago de sus comisiones. Brevemente, bueno, los temas a tratar el día de hoy, hacer una breve mención al tema del corretaje de propiedades, en qué consiste, en qué está regulado, cuáles son sus efectos, sus obligaciones, y los resguardos básicamente que han de tomar los corredores de propiedades para proteger el pago de sus comisiones. Brevemente, bueno, el contrato de corretaje o mediación no está definido legalmente, pero se le suele definir en definitiva como un contrato de prestación de servicios en virtud del cual una de las partes, el corredor de propiedades, se obliga para con el cliente a fin de realizar una labor de intermediación, a fin de que se pueda concretizar, digamos, una operación de compraventa o un contrato de arrendamiento. Por lo tanto, su función principal es la de intermediar en el ámbito inmobiliario a fin de que la parte que esté interesada en vender una propiedad intermedie y se pueda conectar con aquel que esté interesado en comprar o arrendar una propiedad. En términos sencillos es una labor de intermediación y facilitar los canales de comunicación, prestar las herramientas, etcétera, para que se pueda concretizar el negocio, ya sea de la compraventa o el arrendamiento en los mejores términos. De hecho, así lo ha reconocido la Corte Suprema, que es una labor de intermediación. Con respecto a las características del contrato de corretaje, en primer término, vamos a señalar que es un contrato innominado o atípico. ¿Y esto qué quiere decir? Que es un contrato que no está regulado legalmente, es decir, no hay una ley o un cuerpo normativo que nos señale en definitiva qué consiste el contrato de mediación, cuáles son sus efectos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son las partes en definitiva, a qué está obligada cada una de ellas. Sin perjuicio de ello, está regulado como los contratos que no están regulados por la legislación se regulan en definitiva por la autonomía de la voluntad de las partes. Y en ese sentido, se estableció en definitiva cuáles son la definición que les he dado anteriormente y cuáles son las obligaciones de las partes. Y de ahí vienen las siguientes características del contrato de mediación y corretaje, que es un contrato bilateral. Esto quiere decir que genera obligaciones para ambas partes, para el corredor de propiedades, que es cumplir con la labor de inmediación o intermediación para la cual se ha obligado, y para el cliente de pagar por la prestación de estos servicios. Es un contrato conmutativo, y esto quiere decir que desde el inicio de la relación contractual ambas partes pueden prever en definitiva, o más bien se se prevé que las cargas, en definitiva, lo que se obligan a ambas partes es equivalente. Es un contrato consensual y esto quiere decir que se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Es un contrato oneroso y esto quiere decir que ambas partes resultan grabadas, cada una en beneficio de la otra. Es decir, ambas partes reciben un beneficio, pero también tienen que efectuar una contraprestación. En el caso del cliente, en definitiva, es pagar por los servicios del corredor de propiedades. En el caso del corredor de propiedades, es efectuar labor de intermediación, que es una obligación de medios, en definitiva. Y por último está la última característica del contrato de corretaje, que también es discutida, y es lo que ha generado, en definitiva, conflicto en algunos supuestos cuando se discute si es que el negocio no se concreta, si el cliente tiene que pagar o no eh, la comisión. Es que se ha definido mayoritariamente también por la jurisprudencia que es un contrato de medios y no de resultados.
Es decir, la obligación del corredor de propiedades es intermediar y, en definitiva, conectar a los agentes, efectuar la labor a la que se obliga, por ejemplo, mostrar la propiedad, efectuar las visitas que se corresponda, hacer la recopilación de documentos. En definitiva, es hacer sus mejores esfuerzos para que el negocio se concretice, pero no es en sí una obligación de resultado, es decir, no se entiende incumplida la labor o la función del corredor de propiedades si por a veces motivo la operación de compraventa no se concretiza. Eso con respecto a las características del contrato de mediación o de corretaje. Por otro lado, bueno, eh, a nivel nacional existen distintas asociaciones de corredores de propiedades, porque como bien sabemos no existe eh, legalmente o la obligación legal de adscribirse a un listado nacional o reconocido de corredores de propietarios, de corredores de propiedades. No obstante ello, existen una serie de asociaciones, entre ellas que me imagino que las conocen, eh, COPROT, entre otras, ANACOPRO, ACOP, APROP, que en definitiva otorgan una serie de, que agrupan a los corredores de propiedades que se adscriben a la misma y que ser parte de ellas otorga una serie de utilidades prácticas, digamos. Por ejemplo, otorga, y de seriedad frente a los clientes también, por ejemplo, otorga el resguardo al corredor de propiedades de que forma parte de esta asociación determinada, lo cual supone que cumple con ciertos requisitos mínimos de idoneidad o de seriedad, digamos. Supone también u otorga beneficios al corredor de propiedades en el sentido de que va a poder ser partícipe de distintas charlas, capacitaciones, seminarios, no solo enfocado en el ámbito del corretaje de propiedades, sino también, por ejemplo, en temas económicos, tendencias del mercado, etcétera. En el fondo, permite también que los asociados se puedan ir actualizando legalmente o con materias que sean o que estén relacionadas con el mundo inmobiliario. Y también permite que los corredores de propiedades asociados a estas organizaciones puedan acceder a plataformas amplias de propiedades y crear lazos entre los corredores adscritos a la asociación en definitiva, permitiendo también que se concreticen canje o redes de conexión también. Con respecto a, bueno, la función del corredor de propiedades, que ya, bueno, ya las conocemos, la función de intermediación, como ya lo mencioné anteriormente, intermediar en el mercado inmobiliario, conectando a tanto personas naturales como personas jurídicas, para que lleven a cabo su interés, ya sea de vender, comprar o rentar una propiedad. En esta labor de intermediación también el corredor de propiedades presenta otras aristas, que es la de gestar, es decir, de presentar o tener un rol activo en el mercado inmobiliario. Por ejemplo, hoy en día los corredores de propiedades también administran propiedades o, por ejemplo, estar al tanto de las tendencias en el mercado inmobiliario, las plusvalías de las propiedades. También, por ejemplo, ayudar en la gestión en el caso de operaciones de compraventa, de cooperar, ya sea con la recopilación de antecedentes para el estudio de título, con el subsano de los reparos, etcétera. En el fondo es como tener un rol activo en toda la operación de compraventa o de arrendamiento. La función de mediador también, en el sentido de estar, de prestar una asesoría o una intermediación imparcial en el evento de que surja algún conflicto entre las partes, y proponer soluciones, siempre sobre la base de la información que también el corredor de propiedades maneja.
y sus conocimientos también que tenga en la operación de compraventa. En el fondo se trata de prestar una asesoría informada, imparcial a los clientes y proponer soluciones. Es una función de asesor también, durante todo el proceso, ya sea de la compraventa o del arrendamiento. En el fondo, estar siempre presente en la operación prestando toda esta asesoría. Con respecto a, bueno, en definitiva, para proteger los intereses del corredor de propiedades, ya sea la operación de compraventa o en el arrendamiento, existen algunos tips o documentos que se deben tener en cuenta para resguardar desde el inicio el pago de la comisión. En el caso del contrato de arrendamiento, como ustedes saben, hoy hay una serie de documentos que se suscriben entre el corredor de propiedades y entre las partes, digamos, durante el proceso. Desde la orden de arrendamiento, que es el documento en virtud del cual el arrendador le encomienda oficialmente y formalmente al corredor de propiedades que ofrezca, publicite su propiedad eh, que él quiere arrendar, digamos, bajo ciertos términos y condiciones. En la orden de arrendamiento van cosas básicas como la individualización de la propiedad, el precio de renta, algunas condiciones. Y también es importante que ya desde acá se fije el monto de la comisión, que usualmente es el 50% del primer mes de renta, más IVA o impuesto, según corresponda, y el momento en el que se va a pagar, que usualmente es al suscribirse el contrato de arrendamiento, ¿cierto? Que esta orden de arrendamiento tenga el carácter de exclusiva, es decir, que se encomiende solamente al corredor de propiedades determinado, a fin de que el corredor sea, ese corredor en particular sea el encargado de concretar ese negocio y se asegure el pago de la comisión. La orden de visita también, que es el documento que suscribe el corredor de propiedades con los potenciales arrendatarios, que deja constancia que el corredor de propiedades dio cumplimiento con esa labor, mostrar la propiedad al interesado, donde también debe quedar constancia y hacerse referencia al pago de la comisión, al monto del mismo y al momento en que se va a hacer efectivo el pago. Y ya en el contrato de arrendamiento propiamente tal, es importante que también se haga referencia o directamente, ya que hay una cláusula exclusiva referente al pago de la comisión, que señale que en ese negocio intervino determinado corredor de propiedades eh, y que ambas partes se obligan al pago de la comisión, tanto que tiene que pagarse a más tardar al momento de suscribirse el contrato de arrendamiento. Usualmente el pago de la comisión, y lo más seguro es que se haga por transferencia electrónica al momento de o antes de suscribirse el contrato de arrendamiento. Y en la operación de compra-venta es similar, los documentos son los mismos. La orden de venta, que es el documento por el cual el propietario le encomienda al corredor de propiedades la venta de la propiedad, las condiciones básicas y también el monto de la comisión. Actualmente es el 2% del valor de la venta más IVA o impuesto. Importante que desde ya quede constancia de, de que el propietario se está obligando al pago de una comisión. La exclusividad también, que es una orden de venta con carácter exclusiva, supone que durante el lapso de tiempo por el cual dure esta orden de venta o este compromiso entre el propietario y el corredor de propiedades, el propietario no pueda suscribir otras órdenes de venta u otro tipo de contrato con otros corredores de propiedades. Por lo tanto, supone en definitiva que se encomienda exclusivamente a ese corredor de propiedades la labor de ofertar y de intermediar en la venta de esa propiedad y se asegura el pago de la comisión. Existen otras series de documentos también durante la operación de compra-venta, partiendo en definitiva, bueno, por la orden de venta si existe, que tenga el carácter de exclusiva, la orden de visita frente con potenciales promitentes o compradores directamente, donde también quede constancia de que se visitó la propiedad en tal día, que compareció el corredor de propiedades y que en el evento de concretarse la venta
entre otras estipulaciones, se va a obligar al pago de la comisión, que asciende a tal suma. Si existen carta oferta y carta aceptación, que son los documentos preliminares que vinculan a las partes, como bien sabemos, también debe quedar constancia del pago de la comisión y a cuánto asciende la misma y en qué momento debe pagarse. Y posteriormente, si hay, bueno, promesa de compraventa, porque como sabemos, no en todas las operaciones de compraventa es necesaria promesa de compraventa o hay promesa de compraventa. Es recomendable que exista una cláusula de corretaje en la promesa de compraventa, en virtud de la cual promitente vendedor y promitente comprador reconozcan que en ese negocio intervino determinado acuerdo de propiedades, que se pudo suscribir el documento por la intermediación del mismo y que se obligan al pago de la comisión que asciende a tanto en determinado momento. Es importante que frente a eventual conflicto futuro, digamos, frente a una eventual demanda de pago de comisión, conste en la promesa de compraventa la obligación de ambos en orden a pagar la comisión de corretaje y las condiciones, que lo vamos a ver más adelante, cuándo debe pagarse la comisión. Lo que se usa en la práctica, como lo he visto yo mayormente, es que el corredor de propiedades solicita, si es que existe promesa de compraventa, que en ese momento se deje un cheque con instrucciones notariales al momento de suscribirse la promesa. Usualmente con la condición de ser liberado, de ser entregado al corredor de propiedades cuando se verifica la inscripción a favor del promitente comprador. No obstante ello, también se ve en la práctica, eh, porque como bien sabemos, si bien puede quedar el cheque en la promesa de compraventa, lo cual supone que se está asegurando, entre comillas, el pago, en la mayoría de los casos es un documento que se va a entregar, según lo señala la instrucción, cuando se verifica la compraventa. Por lo tanto, también es un documento que puede quedar directamente con la escritura de compraventa. Y en este caso ya podría exigirse directamente un valevista. Bueno, depende del caso y no sé cómo lo harán ustedes en la práctica. Pero supone en definitiva ya asegurarse desde la promesa de compraventa con un documento. En este caso el cheque, porque frente a eventual incumplimiento, digamos, ya supone una garantía. Em, y eso básicamente es importante que en todos los documentos, ya sea la operación de compraventa o en el arrendamiento, quede constancia del pago de la comisión. Acá lo que les hablaba anteriormente, en el caso de la operación de compraventa, desde el inicio hasta, bueno, desde la orden de venta, pasando por la orden de visita, la carta oferta, la carta de aceptación, la promesa ya directamente en la compraventa. Importante hacer alusión a la existencia de la comisión, la obligación que se tiene que pagar y que, ya sea en la promesa de compraventa o en la compraventa propiamente tal, quede un documento que resguarde al corredor de propiedades. Aquí vamos a hablar de los distintos tipos de documentos que en la práctica se utilizan mayoritariamente, desde aquel que reviste mayor a menor seguridad, ¿ya? Sé que en la práctica se usa mayoritariamente el cheque, digamos, pero ya he visto que muchos corredores están solicitando directamente que se deje un valevista con el pago de la comisión, ya sea en la promesa de compraventa mm, o directamente en la escritura de compraventa. Hay que ver si las partes acceden a eso también, porque el valevista supone en definitiva eh, una obligación. O sea, supone en definitiva que esos fondos existen. Valevista supone que el monto de la comisión quedó retenido en la cuenta de la persona que se obligó y es un documento que al irse a cobrar sí o sí se va a pagar. Por lo tanto, el valevista, desde el punto de vista del pago, es el documento que más garantías reviste. Yo he visto corredores de propiedades que ya lo solicitan en la promesa de compraventa
o bien solicitan el cheque, la promesa de compraventa, y posteriormente solicitan que se intercambie por un vale vista al momento de suscribirse la escritura de compraventa. Por lo mismo, porque supone un documento que cuando se va a comprar, cuando se va a cobrar, se van a entregar los fondos sí o sí. A diferencia del cheque, que si bien es un título de crédito, al igual que el pagaré y que la letra de cambio, que por ende supone o habilita el color de propiedad de efecto un eventual incumplimiento a demandar directamente ejecutivamente en tribunales el cobro de la comisión. El cheque no supone, o sea, puede perfectamente el cliente girar un cheque, pero no tener esos fondos disponibles en la cuenta. Por lo tanto, desde ese punto de vista también no es 100% seguro. O sea, como les decía, obviamente es bueno que igual se deje un documento, ya sea un cheque, un pagaré, una letra de cambio, porque supone en definitiva, se ahorra camino al cobro de propiedad frente a un eventual incumplimiento. El cheque ya lo habilita directamente para ejercer una acción ejecutiva de cobro o bien también para demandar en sede penal por giro doloso de cheque. Algo similar ocurre con el pagaré, también es un título de crédito, pero solo supone un documento tipo que llena la persona que se obliga, obligándose a pagar a determinada persona, determinado evento. También se me había olvidado mencionarles que nos parece bastante importante también que el color de propiedades, si es que se suscribe promesa de compra-venta e instrucciones, ellos también intervengan y comparezcan en la promesa de compra-venta como, si bien no como parte, sino directamente como corredor de propiedades. ¿Por qué? Porque también hemos visto en la práctica que si bien quedan documentos asegurando el pago de la comisión con las instrucciones, y el corredor de propiedades ha hecho todas las labores, es decir, ha ayudado en el estudio de título, ha intervenido directamente con el banco, ha ayudado en el subsano de los reparos, y finalmente ya cuando se va a cumplir el plazo y las partes van a suscribir la escritura de compraventa, ellas resilian la promesa de compraventa, dejando afuera al corredor de propiedades, y con la resiliación están facultados para retirar todos los documentos de pago. Pero esto se les dificulta, digamos, si el corredor de propiedades comparece en la promesa de compraventa y queda constancia de la existencia del mismo y comparece también en las instrucciones notariales. En consecuencia, ahí también él, entre comillas, pasa a ser, si bien no parte, pasa a ser parte compareciente en ambos instrumentos. Por lo tanto, en el evento de que las partes quieran resiliar esa promesa de compraventa, eventualmente retirar los documentos o dejarlos sin efecto, porque eso es lo otro también que podrían hacer, modificar las instrucciones notariales a espaldas del color de propiedades y retirar los cheques, por ejemplo, dejarlos sin efecto. Eh, Al comparecer el color de propiedades ambos documentos se dificulta ello porque también es necesaria la comparecencia del mismo. Por lo tanto, también es importante dejar constancia, principalmente creo yo, en las instrucciones notariales que no se van a poder modificar sin la comparecencia de ambas partes y del corredor de propiedades que intervino en el negocio. Eso básicamente, no sé si tienen algún caso práctico, algún problema que hayan tenido o alguna consulta con respecto al pago de la comisión. ¿No? O bien cómo lo hacen ustedes en la práctica, cómo se aseguran el pago de la comisión. Hola, Macarena, ¿cómo estás? Habla Hola. Astrid de Coaching. Mira, sabes, lo que yo no sé cómo será el caso de los otros colegas, lo que yo he visto es que en general em, las personas que son correctas y son honradas, no hay mayor dificultad en que te representen todo. El problema es la gente que camina por el límite. Y una de las cosas que nosotros hemos visto, que esas personas siempre van a tratar de buscar la manera de no pagar, Ujú. de no pagar y es re difícil, a no ser que uno tenga una bola de cristal,
saber quién hay ciertos comportamientos, pero a veces uno ya está metido en una operación y es muy difícil verlo. Y para la mayoría de esas personas, los papeles o lo que firmen muchas veces no les dan ni una importancia, o creen que el corredor nunca los va a demandar, porque en la práctica demandar por una comisión es muy desgastador y tiene un alto costo para uno. Sí. Entonces lo que hemos estado analizando, por lo menos con nosotros, es buscar nosotros facturamos. Es la manera de hacerlo como cualquier servicio en que si tú cumples o no cumples, a ti te llega la factura. Ujú. Y esa es la única manera que porque nos tocó hace poco un caso de de un personaje que en realidad llegamos a prácticamente al final y nos bypasearon y no nos había pasado hace muchos, muchos años, pero hay gente que, bueno, no sé, con escuela de sinvergüenza. Y ahí tú empiezas a ver las pequeñas lagunas donde estos personajes buscan por dónde esquivar porque asumen de que el corredor no los va a demandar, ¿cachai? Y Sí. yo creo que el tema es que cómo tú, porque tú puedes ponerle todo eso, pero una persona simplemente le da lo mismo, o te va y pasea, hace el contacto directo, y si el otro dice, ah, mira, ¿me entendí? Me voy a ahorrar el 2% y tú el 2% y hagamos el negocio directo, ¿cachai? Entonces yo creo que el tema está en la redacción de los documentos que uno hace y en realidad cómo moverse a intentar que si no te pasen, no te pagan, facturar y si no mandarlos al ICOM. Porque si no, no tenía otro medio, porque mira, en la práctica, por ejemplo, suponte tú que tú tienes que demandar a alguien. ¿Cuánto sale demandar a alguien? Sí, no, el costo es alto, porque además, No, aparte ¿qué de los... comisión a partir de qué? O sea, si tú te estás ganando una comisión 100 millones, claro, vale la pena demandar, o sea, porque son años, y esa es la verdad. No es que sea un proceso ni siquiera un año, tienes que pagar el receptor, que cada receptor es súper caro, más los honorarios del abogado, o sea, y es un desgaste, o sea, tenés que estar pegado un par de años para recuperar, y si es que recuperas la plata, porque acuérdate que primero te llaman a ver si te pueden pagar. No me acuerdo cómo se llama esa etapa, que es como de conciliación de Sí, deuda, y la persona te puede decir que yo no tengo, ¿y cómo le cobráis? sí, sí, no, sí, un proceso largo. Puede que después no tenga y haya que demandar ejecutivamente. Sí, Exactamente, ¿y cómo le cobras? Porque la gente a veces es súper fácil que esconda los recursos, entonces es súper complicado lo que nosotros hemos visto y yo creo que la única manera a estas personas que son los que caminan, te digo yo, por el límite, es que tú tengas que hacerle una presión de otra forma o echarle a perder el crédito, algo, porque si no, ¿cómo les cobráis? Yo no sé en el caso de ustedes, si ustedes han visto... em, a mí me da la impresión que eso es lo que nosotros hemos estado analizando, que en realidad tenemos que movernos, estamos modificando todos los documentos para intentar cambiar. Y lo otro que también tomamos es algo que ya no usamos casi la palabra comisión, sino honorario. ya, Y bueno, sí. todo así. Bueno, nosotros tenemos convenio con DICOM, entonces estamos tratando de aprovechar todo eso, porque si no, te juro que no les podéis cobrar. La gente simplemente dice, no, no me van a demandar. Y si no, me voy, me cambio, como me notifican. Sí, bueno, al Crea que final es un riesgo igual, si al final, como tú dices, depende del tipo de persona con el que estás lidiando. Pero la idea es resguardarse lo máximo posible. Por ejemplo, que ellos no sí, puedan modificar sin tu conocimiento o sin tu sí, comparecencia en las instrucciones notariales que pides que ahí se deje sí, eso comisión. lo hacemos hace años ya. O bien dejar estipulado, como decía anteriormente, que esta es una obligación de medios. Por lo tanto, aunque por ejemplo, se hayan desistido a último momento o bien firmaron por atrás la escritura de compra-venta, es demostrar si es que eventualmente demandas que tú hiciste tu pega durante todo el proceso. Si estamos acá la empresa ahora con una demanda de este tipo, Claro, el tema es que eh, ahí tienes que entrar en demanda. sí, Yo no sé cuánto estará ahora, pero una demanda no te sale menos de 1 millón entre pito y flauta. sí, bueno, ahí tienes que ver en el fondo igual si vale la pena. Pero, porque claro, como te dices, Por no eso, tenemos nadie tiene una bola de cristal para saber si van a ser buenos o malos clientes. sí, 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 por Quizás, eso, quizás presionar ya si es posible desde la promesa de compra-venta que, por ejemplo, dejen un vale vista.
ya porque el cheque, claro, también es bien fácil como después darle orden de pago, no sé, Sí, que dejen un vale sí, te dan vista orden de ya, no pago y listo. ya desde la promesa, ya eso ya reviste de seriedad, ya supone que ya esos fondos ya están destinados al pago de la comisión, es un compromiso serio. No todos Sí, los nosotros clientes acceden a también, eso, ¿ya? sí. Al Em, menos en la compraventa que vaya con vale vista, porque si sí, no, ya no te dan una orden de pago y hay que los pillar los tipos. exactamente. Sí, no, al vale vista lo mejor y quizás intentar negociar que quede de la promesa de compraventa y intervenir ustedes directamente en ambos documentos. Cosa de que si ellos quieren resiliar o ir a buscar los documentos o modificar las instrucciones, Mm. eh, difícilmente, bueno, depende de la notaría también, pero ya si otra persona está suscribiendo las instrucciones y depende cómo está redactada también. Se le tiene que pedir el parecer al corredor de propiedades, que también nos pasa eso. Entonces, bueno, ahí depende del caso también del cliente, si lo Sí. conoce, si no lo conoce. No, yo he visto que al final hay gente que te puede llegar recomendada, pero tienen oscuros movimientos. Gracias, Macarena. Ay, gracias a ti, Astrid. Si tienen otra consulta, otra experiencia. Hola, buenos días. Natalia Novoa por acá. Mira, Hola. recién la colega comentó que se puede enviar a DICOM a alguien que en el fondo incumpla con el tema de las comisiones, solo con factura. ¿Eso es solo a través de la factura o en estricto rigor se podría con algún otro documento? Ya, ahí no estoy 100% segura. Pero claro, si hay un documento impago, habilita para publicar en ICOM, pero sí, no estoy 100% segura con respecto a este punto. Si quieres puedo averiguarlo bien, Natalia, y te comento después, pero claro, si un Ya, cumplimiento de gracias. un documento impago, digamos, va a figurar como deuda. Claro, o sea, podría ser con boleta o factura, cualquiera de los dos debería. Mm, Yo solo sé que tú puedes enviar siendo empresa, como persona natural no lo puedes hacer, eso es lo que entiendo, pero no sé si con Ah, boleta de perfecto. honorario, claro, eso es lo que no sé. Ahora, no importa el tipo, entiendo que no importa el tipo de factura, porque nosotros facturamos, pero está exenta de IVA por el tipo de empresa que tenemos. ya, Pero no sé si porque la boleta es de profesional. sí. Entonces, yo entiendo que solamente puedes enviar a DICOM siendo empresa y haciendo empresa tienes que facturar. Factura ya, claro. Es Ya, lo que yo perfecto. Sí he tenía esa visto. duda. Sí, y me parece que en el caso cuando uno no tiene inscripción, parece que tienes que pagar y no es tan caro lo que hay que pagar para poder mandar. O sea, en relación a lo que puedes recuperar, no son 10 pesos, pero es menos de 100, 50, 100 por ahí es lo que tienes que pagar cuando uno no es asociado a DICOM. Ah, Eso sí. es lo que yo sé porque a mí el contador cuando estábamos viendo esto me estaba comentando. Eso, claro, genera una medida de presión igual importante para Sí, el por lo menos cliente. le tiras la factura y no sé, pues, por lo menos encuentro que un poquito más de presión y al mandarlos a DICOM ya por lo menos les doy el crédito. Sí, o a futuro también, pues le perjudica en varios sentidos. Claro, Efecto económico, claro, para todo, para entiendo, rentar, para claro. otros créditos. Perfecto. Comentan si tienen alguna otra duda, comentario, ¿no? Ya, la Carolina ya. Bueno, esa fue la breve charla de protección de los corredores de propiedades. Me parece interesante que lo que comentaba Astrid del tema de la factura, ¿ya? Así que lo vamos acá igual
a estudiar más, y porque claro, es una buena medida de presión, definitiva práctica, y, Es que ese es el tema, y claro, mucho ¿cómo le más haces? económica que una demanda. Entonces, Y la demanda es muy larga, po. y no, Macarena, mira, son años. ponte tú que tú puedes hacer un ejercicio estipulativo como para que nosotros nunca nos ha tocado demandar a nadie por esto, por venta, no por arriendo nos ha tocado un par nomás. Pero más o menos, ¿cuánto es el costo si tú tomas, no sé, una comisión que es lo típico, no sé, 3.500 UF? Estoy hablando de un tipo. ¿Cuánto si tú te tienen que pagar eso y no te pagaron, ni el comprador ni el vendedor? ¿Tú Bueno, podrías darnos un estimativo de cuánto es el costo de demanda en tiempo y en dinero? ya en dinero, bueno, ahí el abogado, depende del abogado, pero claro, el abogado no va a ser Aprox. aprox, Al menos con Legal Broker, más o menos cuánto es lo que más o menos ustedes han visto, porque igual son una serie de gastos que depende, van. no, depende de la cuantía de lo que se demande, pero claro, obviamente ya partiendo de una base. Y luego ya vienen todos los gastos que son por cuenta del cliente también, que son los receptores, porque hay que notificar la demanda. A veces se esconden los personajes, entonces hay que notificarla 2 veces. Y por cada ocasión se tiene que pagar el receptor, que no son baratos. Entiendo que Cobran como 80.000 pesos cada sí, receptor, 50 mil cada, pesos, los más baratos, y a veces para que notifiquen rápido aumentan la tarifa. A veces hay que notificar 2, 3 veces para que después se notifique por aviso, puede ser hasta tres notificaciones. En la etapa de prueba también hay que contactar otra vez al receptor, dependiendo de los medios de prueba que se ofrezcan, teniendo en consideración además que los tribunales funcionan, o sea, no es expedito como quisiéramos. Son meses que se fijen las audiencias. Hay que ver también si la otra parte se contesta, lo que va a suponer también que se alargue, eventualmente puede haber una apelación, entonces sí, es un proceso largo, de meses, yo diría que de años. sí, de años, 2 años. Si lo otro, Macarena, yo no sé el caso de los otros colegas, pero usualmente la orden de venta no se firma ante notario, que en realidad lo único que te sirve es para el tema de la firma, nada más. Pero a lo mejor es algo que vamos a tener que empezar a colocarlo como parte del que tiene que, porque si tú demandas, ese es otra cosa que dicen, no, es que esa no es mi firma, yo nunca firmé. Ya, Y es bueno, otro es que, permiso es que, es para que en que la firma. realidad, bueno, en realidad legalmente ninguno de estos documentos, la exigencia es que se otorguen por escritura pública o que se firmen ante notario, ni siquiera la promesa de Sí, compraventa. Son todos exactamente, documentos consensuales. Lo exacto. que, es decir, podemos firmar una promesa de compraventa acá y es válida, o electrónica y es válida, sin perjuicio de que el servicio electrónico igual ofrece que la firma sea después igual autorizada por un notario, ¿cierto? Sí. Están bastante comunes ahora esos servicios para firma de documentos, de Pero algunos en la documentos. orden de venta, que es cuando tú partes, generalmente no se firman ante notaría. Yo no sé, a lo mejor los No, otros colegas ya lo no, implementaron. no se Nosotros firman. también, generalmente tú vas a la oficina, te juntas, le sacas la firma, pero cuando llegas a la hora de los problemas, es cuando la otra parte va a tratar de saltar cualquier cosa y lo primero que dicen, no, es que yo no firmé. O el abogado te va a decir, Es lo que yo primero creo que... que, es que yo creo que lo que más te sirve ahí es, por ejemplo, ya la promesa de compraventa. Porque ahí en la promesa de compraventa ya Claro, está la promesa, el sí. documento de peso ya y firmado ante notario, donde las partes se obligan para con el corredor de propiedades. Obviamente que haya una orden de venta, orden de visita, todo aporta, pero ya directamente en la promesa de compraventa, al menos en las demandas que hemos visto acá, es invocamos la promesa de compraventa. ¿Se van a bañar? ¿O vamos así nomás entonces? Pero igual ¿No? siempre es bueno, Astrid, como Volvamos dices tú, y tomamos desayuno, mm, nos duchamos con los calma documentos ante notario y porque después eso vamos a la revisa. playa, pues vamos a Barranco. Silencio en su micrófono, por favor. Jessica. Reviste una garantía de, por ejemplo, de que las personas que suscribieron el documento son esas personas, la fecha, si bien no la verdad de las declaraciones de que ellos declararon eso,
Sí, pero en la práctica no sé si te firmen una orden de venta en la notaría. Lo que pasa es que entre la orden de venta, mira, para empezar, tú entras con una operación con la orden de venta y de ahí empieza todo un trabajo que en alguna vez, en alguna de Legal Group, digamos, de ustedes, me parece que estaba con Martín, que yo se lo mencioné, que en realidad tú tienes, quieras o no quieras, tú tienes que hacer mira, hay mucho trabajo antes de llegar a una promesa de compra-venta. Sí. Si bien a lo mejor tú no haces el estudio de título acabado, al menos tu oficina tiene que hacer un previo estudio de título, porque si no, ¿cómo vas a saber si esa propiedad es viable o no es viable? No podéis vender algo que sabes si tiene muchos problemas. Entonces, de ahí empieza una serie de cosas que la operación se te puede caer, o sea, alguien puede estar al límite de cerrar la orden de venta y sacarte la propiedad porque ya cachó, que me entendís, que porque empiezan a ver, o sea, un gallo medio pillín igual puede ver todo el movimiento que tú estás haciendo porque además que cuando tú empiezas a publicar, se empiezan a mover, se empieza a mover y empieza a llegar gente. Entonces, por eso yo pienso que a lo mejor desde incluso la orden de venta uno debiera prevenir, si bien algo, que después no te van a decir, no, es que yo nunca firmé eso, esa no es mi firma. Y ya es otro tema más que tú tienes que empezar a contratar peritos para que diga, sí, la señora o este caballero sí es la firma de él. No sé si a los otros colegas les ha tocado, pero nosotros hasta eso estamos viendo que lo vamos a tener que hacer ante notario, porque desgraciadamente algo pasa, pero la gente cada día más está buscando la manera de Evadir. cosas incorrectas. Sí, no, sí es verdad. Ya, mira, sí, lo importante es que te firmen la orden de venta y ahí de cuál depende de la acción que vas a ejercer, si es por, incumplimiento de prestación de servicios o bien si le dieron orden de no pago al cheque, irte directamente por demanda ejecutiva o giro doloso del cheque. Claro, Depende entiendo que la bastante, ejecutiva es más corta, depende de qué ¿cierto? camino tomes, ¿ya? Porque de repente igual, por ejemplo, si el cheque, te dejaron el cheque y tú hiciste todo y después fueron y ellos resiliaron, o bien cobraste el cheque y le dieron orden de no pago, eso te conviene más irte por el lado penal. Que igual ya, eh, eso igual ya genera un poco más de coerción en Ya, la persona, ¿ya? O bien ya como tienes un cheque, que es un título ejecutivo, y sabes que la persona tiene bienes, como por ejemplo la que compró, bueno, depende igual del monto de la comisión, ¿cierto? Pero irte por ajá. por ese lado, o bien por cumplimiento de contrato de prestación de servicio. Depende del caso, pero lo importante es que consten estos documentos que tú interveniste. Y como decía anteriormente, como ha dicho la jurisprudencia, que es una obligación también de medios. Es decir, se tiene que valorizar todo lo que hiciste durante el proceso. Aunque Mm. después, ya estando la escritura lista para firma, se arrepintieron. Eso también lo Claro, hemos visto acá. Está todo esto, que el color de propiedades intervino con los ejecutivos, que llamó al ejecutivo amigo para que apurara la cosa, etcétera, y después se desisten. Pasa de claro, cuando todo. llegan a firmar, extrañamente llegan a firmar. Exacto. Sí, el día o resilian y retiran los cheques y todo eso. Exacto. Eso. Gracias Gracias. por tu aporte. Ya, bueno. ¿Me comentan si hay comentarios o ya vamos dando por finalizada la charla? ¿Ya? Acá Jessica, ya. Ya, súper bien. Es lo que yo decía yo, que Jessica comenta acá que ella firma todos los documentos. Eso es súper bueno porque en el fondo queda constancia también ante el notario que intervino una persona, principalmente también todos los documentos y principalmente yo considero también la promesa en las instrucciones, ¿ya? Porque ya ahí, si ellos, las partes quieren retirar los cheques o resiliarla, modificarla, ya si hay otra persona involucrada, ya el notario debiese, porque él tiene que dar cumplimiento a lo que señala la instrucción, el notario debiese exigir la firma del color de propiedad.
Y lo mismo para Claro, resellar. Jessica dice que le agrega la huella, que también nosotros lo hacemos. Ponerle la huella un poco para que le dé un poquito más. No, qué bueno. Todas las medidas que puedan tomar súper bien. Así que eso, ya vamos dando por finalizada la charla. Y gracias por sus comentarios, Astrid, igual, por el tema del DICOM. Ya lo vamos a estudiar bien. Gracias a ti, Macarena. Gracias, que estén bien todos. Bueno, chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Chao.